presentarme, mi nombre es Tenoch Cedillo, soy el director de políticas en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, ya me sale de corrido, como un complemento a mis funciones, es que estoy en estas cosas de otro orden que no es la cuestión de la administración. Me acompañan desde el principio, y bueno, algunos de mis colegas de años, a todos ellos, pero desde el principio en esta tarea, el maestro Enrique Vega Ramírez, que está acá, eso para que se anime. El maestro Antonio Chalini Herrera, que está aquí con nosotros, el maestro Valentín Cruz Oliva, y bueno, Daniel Munguía Ángeles, que es mi brazo derecho y mi otro brazo por allá. Mis tres colegas académicos me acompañan en estas tareas. Para aquellos que están con nosotros por primera vez, sí queremos declarar pues nuestra dedicación y el tipo de compromiso que asumimos para, no quise usar la palabra porque se está empleando mucho, pero lo que significa para nosotros el estar en esto. Entonces cuenten con que lo que estemos proponiendo acá puede estar bien o mal. Si está mal, se vale que nos lo digan, porque nosotros creemos que está bien. O sea, cuando llegamos es porque creemos que está bien. Ahora, estos que estamos aquí enfrente, somos una parte pequeña del grupo, digamos, somos la parte visible del grupo académico que trabajó todas estas cosas. El grupo es mucho más amplio, está formado por 140 profesores más que han venido participando durante 4 años, o sea, del 2008 para acá, y la comunidad de práctica profesional. El antecedente que más quisiera destacar es la conformación de una comunidad de práctica profesional. ¿Qué quiere decir eso? Es hacer un grupo de trabajo que trabaje colegiadamente de manera horizontal, en el que participen de manera directa los actores, los profesores de las escuelas normales que están viviendo las vicisitudes de la tarea docente en las normales día a día. Entonces, en el 2008, cuando nos ponemos a ver cómo acompañar, ¿verdad? ¿Con qué programas acompañar las políticas que se estaban derivando desde la dirección que tengo a mi cargo en la DGESPE, que estábamos proponiendo y que nos alineamos a las cuestiones determinadas en el plan sectorial y en el Plan Nacional de Educación y demás? Tiene que haber ya políticas mucho más específicas para esto. Entonces, una de ellas es el fortalecimiento de la planta docente. O sea, lo primero que se pensó fue en fortalecer la planta docente. O sea, ¿por qué digo eso? Que es lo primero. Me parece importante que por lo menos ustedes tengan conocimiento de que esa fue la cuestión prioritaria por parte de la DGESPE para empezar a trabajar con las escuelas normales. Antes de empezar a pensar en planes y programas o en cualquier otra cosa, incluso en infraestructura y demás, que son componentes determinantes y de la mayor relevancia. Entonces, hay una que es muy relevante, son los profesores. Si los profesores podemos tener la mejor estructura del mundo, podemos tener la mejor bibliografía, podemos tener una serie de cosas, pero si no tenemos una planta docente que se comunique, que esté entrelazada en la búsqueda de finalidades y propósitos comunes, y además con una capacidad académica que cada vez más sólida, no podemos hacer nada. Entonces, hacia ahí fue.
Entonces por eso se hizo una convocatoria nacional y en cada entidad ellos decidieron qué profesores designaron para participar en esa comunidad de práctica profesional. No quiero con eso echarle la culpa a nadie de nuestros colegas, autoridades educativas en los estados. Simplemente es que el número no podía ser muy grande. Lo ideal hubiera sido pedir que estuvieran todos los profesores que atienden los cursos de matemáticas y su enseñanza en las escuelas normales. Eso no es posible. Desde por las capacidades de atención hasta por las capacidades de financiamiento. Entonces, en cada entidad pedimos que nos propusieran de 5 a 6 profesores, pensando en que también el número fuera manejable. Si tenemos 32 entidades, podríamos tener hasta unos 160, 170, qué sé yo, profesores, y luego a ver cómo nos los arreglamos para trabajar bien. Entonces fue meternos a ver tan rápida y tan intensamente como nos fue posible toda esa literatura que había al respecto. No hay mucha, porque apenas en 1996 se publicó la primera revista internacional que toma como tema la formación matemática de los maestros. Es el Journal of Mathematics School Teacher. Es la primera en 1996, porque antes de eso toda la investigación estuvo dedicada al aprendizaje. Toda. O sea, cuando se empieza a hacer investigación matemática, que tampoco es vieja, eso empieza en 1968, con la creación del IMU y del ICME y del PME, que es en el 72. Ahí viene. Pero eso es aprendizaje. Lo primero que se empieza a estudiar es por qué los niños no aprenden. Y entonces por eso hay tantos reportes de por qué los niños no aprenden y las concepciones erróneas y bla, bla, bla. Son 30 años de investigación. Después de eso, que se cae en la cuenta de que hay un sujeto que es terriblemente determinante en esos asuntos del aprendizaje. Fíjense, es el maestro. Les presento ahí al sujeto, que es muy determinante, claro que sí. Porque incluso en el interés que les cuento, se pasó por creer que los maestros no son tan determinantes, y por eso podemos hacer libros de textos de enseñanza programada que ponen de lado al maestro. O sea, no importa quién los tome. El que lo agarre, como lo llevan aquí, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pues el que pasó por ahí, ven, ¿quieres aquí dar clases? Aquí está tu libro. Y ocurre que tampoco funcionó la enseñanza programada. Funcionó para ciertas cosas, para otras que nos importan mucho, no. Sí sirven para preparar a quien va a atender la caja en un autoservicio o en un banco, o qué sé yo. Sí, pues van ahí sus funciones. Bueno, estudiar eso fue meternos en eso que se llama ahí la vinculación internacional. Entonces fue ver qué se está haciendo en todo el mundo, y en México, por supuesto, con relación a la formación docente y qué posturas se han adoptado, de qué manera se aborda eso, con qué estrategias y demás. Volteamos a ver al Oriente, y esa es la razón por la que volteamos a ver al Oriente. De los 10 primeros, de los 10 países que ocupan las calificaciones más altas en PISA, 6 son orientales. Bueno, el último es muy reciente y es una gran sorpresa para muchos, pero para otros que han estado dando seguimiento, no se sorprendieron de que Shanghái, en su primera participación en PISA, superó a todos en las 3 áreas, el lenguaje, español y ciencias. Shanghái es un municipio
de la República Popular China, que tiene 25 millones de habitantes, pequeño municipio. Y el asunto sorprendente de Shanghái es que la prueba PISA en Shanghái se aplicó censalmente. No es una muestra. No se fue a ver en qué escuelas. En México no se aplica censalmente, igual que en muchos otros países. En Estados Unidos no se aplica censalmente, se aplica en sus estados con mayor desarrollo, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, en New Hampshire, allá. Porque, bueno, están en dar la cara del país al mundo. Bueno, Shanghái, sí, es la provincia con mayor desarrollo económico, pero se aplica censalmente nada más que a una población de 25 millones de habitantes. De esos, pues un buen porcentaje deben de ser estos chiquillos que son los que presentan la prueba, y ocurre que rebasan al mundo. Ya no se habla de Finlandia, ya no se habla de la República Checa, ya no se habla de esos que estuvieron ahí, Corea, ya no se habla de, no, Shanghái, y superó por mucho al resto. Pero bueno, vean ahí, entre los primeros 10, 6 son asiáticos. Tuvimos la fortuna de podernos, de aprovechar una relación que ya teníamos con la Universidad de Tsukuba de Japón, que ahí ocupa el número 10, y están enojadísimos porque están en el 10º lugar, y están haciendo muchas cosas actualmente para que en el próximo PISA Japón salga de ahí, porque los avergüenza estar en el 10º lugar. Nos gustaría subir unos lugares. Pero bueno, están en eso, no por estar en la competencia, sino por lo que significa en términos de la preparación de sus jóvenes. Como decían todavía hace 4 años en Japón, de quien más conocimiento tenemos porque llevamos ya cerca de 8 años trabajando juntos, su gran preocupación es que las universidades no preparaban a sus egresados para el trabajo. Se salían de la universidad, pero no estaban preparados para trabajar, estaban preparados para seguir estudiando. Ser una universidad muy academicista, era para que continuaran y no se detuvieran hasta obtener el doctorado, pero la situación actual exige que los jóvenes empiecen a trabajar, y entonces estaban realmente angustiados. Por eso no se angustian ni lloran, ni se angustian, se reúnen, ubican el problema, se pueden trabajar. El último reporte es que el 96.3% de los egresados de esta última generación de la Universidad de Japón tienen trabajo. Lo estoy señalando ahorita porque son metas que no nos podemos quitar de la cabeza. O sea, eso de meternos en las cuestiones educativas no quiere decir nada más que mis alumnos estén contentos conmigo en la clase y que aprendan bien. Es que los debemos estar preparando para una situación que van a enfrentar en un futuro cercano, y que esa formación no puede ser algo que les pase así como de ladito. Es lo que les va a dar en gran medida muchos de los elementos para ir para adelante en su vida. Bueno, manifestaciones de estas las tenemos ahora muy fuertemente en nuestro país y en el resto del mundo. O sea, ¿quiénes están moviendo las cosas ahorita en Grecia? ¿Quiénes están moviendo? ¿Quiénes están reaccionando ante las situaciones difíciles? Mantuvimos una relación muy fuerte con Japón, con Taiwán, con Corea y con China, menos fuerte, pero también. Entonces vamos a ver qué hacen esos señores que logran que sus niños tengan esos desempeños tan altos y con estilos bien distintos. Cuando se le pregunta a un profesor de Shanghái qué hace, pues de las cosas que te dice un profesor, y está re bien porque los profesores dicen las cosas muy claras y directas, no te tiran un discurso filosófico y demás, en general. Te dicen, pues es que yo llego a trabajar, a hacer lo que tengo que hacer en eso. Yo voy a trabajar. Llegan y me preguntan, pues ¿qué voy a trabajar? ¿Y eso qué quiere decir? No falto a la escuela,
llego temprano, sé que dar las horas extras las doy, me quedo hasta tal tiempo revisando el trabajo de mis alumnos, pero con sus alumnos, los alumnos llegan a hacer lo que tienen que hacer, llegan a estudiar, no faltan, llegan temprano, traen sus cosas y se sientan en la clase con una disposición de aprender. No tengo que hacer nada más que ir preparado y responder a eso. Y van con los papás y les preguntan lo mismo. Bueno, es que aquí nuestros hijos tienen la obligación de ir a la escuela, es su única obligación. No van a hacer otra cosa. Su obligación es ir a la escuela y van a estudiar. Y van a trabajar por este país y van a estudiar de aquí en otro rollo. Pero, bueno, en síntesis, disciplina. Una disciplina que dicen que viene de un régimen totalitario, que cuando se habla con la gente no se siente. Parecen ser principios así, muy interiorizados. Yo sé lo que tengo que hacer. Soy profesor y a eso. Y el niño, soy alumno y voy. Soy hijo y hago. Y el papá, soy papá y hago. Una disciplina, digamos, lo podemos decir, no ser estudios más detallados, ¿verdad? Pero eso que es así tan sencillo, tan claro, dices, bueno, eso sí me cae en mente, como que de qué se trata. Y otros, como los coreanos, que ocurre que la profesión docente es tan altamente valorada, que hay una gran cantidad de egresados del bachillerato que quieren estudiar para maestros. Es valorada porque es valorada socialmente. El profesor ocupa un lugar muy especial. Y también porque es el único empleo de tiempo completo que puede conseguirse en Corea. Ningún otro profesionista tiene un empleo de tiempo completo como el profesor. Y como es una profesión de Estado, como en nosotros, son de los que tienen vacaciones. Entonces eso les viene re bien. Entonces los maestros y las maestras son unos magníficos partidos para casarse. Porque tienen alguien que tiene vacaciones, que tiene seguro, que tiene una serie de cosas. Hay una serie de cuestiones que hacen que la profesión docente resulte altamente valorada y también tiene un salario muy respetable. Entonces, ¿quiénes entran a las escuelas formadoras de docentes? ¿Quiénes ingresan como estudiantes? El 10% de los más altos que ingresan del bachillerato. Ahí se empiezan a explicar muchas cosas. Se agarran a lo mejor de lo mejor. Esos son los aspirantes. Y de esos aspirantes seleccionan a los mejores. Para quienes entran a ser docentes a las escuelas formadoras de maestros, también. Es decir, del top, lo mejor de lo mejor, del 10%, del top 10, como dicen, el 10% más alto, de ahí se elige a los mejores. Total, ninguna de esas experiencias podemos tomarlas, ¿verdad? Y calcarlas acá. Estamos en una situación distinta, uno tiene que reconocer cuál es su realidad. Bueno, claro, un antecedente muy importante es que dentro de 2006 teníamos la reforma integral de la educación básica. Ellos iniciaron ya en 2006, habían iniciado ya en 2006. ¿Y nosotros qué íbamos a hacer? Bueno, no íbamos a entrar a corretearlos porque, pues no, bueno, ya estaban ahí ellos. Eso inició en 2006, terminó el 19 de agosto de 2011. Se les tomó su rato. Ahí inició. Entonces, la ruta que nos teníamos que trazar es una. No podíamos dejar de atender eso y entonces no tener la reforma correspondiente en educación normal. Porque ahora no vamos a estar formando docentes que no tengan nada que ver con los perfiles y funciones que se están
estableciendo en el lugar en donde ellos van a ejercer su profesión, que es la educación básica. Eso no podíamos dejar de hacerlo. Como desde entonces ya se estaba previendo que les iba a llevar años, todavía no sabíamos cuántos, ¿no? Afortunadamente les tomó un buen número de años, porque nos dio oportunidad de ir trabajando durante 4 años. A ver, con todo esto, lo que estoy haciendo énfasis es, este asunto de la reforma curricular de la educación normal no nació ayer. Desde entonces está esto presente. O sea, ¿cómo es que se aborda? Es que ahora nos fuimos no nos fuimos sobre la elaboración de nuevos cursos y programas desde el principio, pero como con qué. Primero, trabajas con los maestros, conoces a los maestros, conoces lo que pasa en las escuelas y luego te propones algo que sea factible para todo eso, en donde el trabajo con los maestros es lo que te permite poner los pies pues de mejor manera en la realidad. Yo no digo que ya tenemos los pies puestos ahí. Esto va a ser ahora que venga la etapa de la generalización y que entonces haya una respuesta a nivel nacional de todo esto, de cómo pasan las cosas, que se va a empezar a tener retroalimentación más amplia. Hasta ahorita nuestra retroalimentación no era tan amplia. Sí era nacional en el sentido de la representatividad, porque en la comunidad de práctica profesional estaban representadas todas las entidades federativas del país, pero no es suficientemente amplia. Ni lo estábamos poniendo en práctica, ni teníamos la reforma, estábamos pensando, Bueno, eso lo pudimos hacer porque en el 2007 se autorizó ese programa para el fortalecimiento de las escuelas normales. Eso quiere decir que hubo dinero para hacer cosas, porque sin financiamiento es muy difícil. O sea, ¿cómo piensas en hacer esas 4 reuniones anuales, encerronas de 3 días, de que van y vienen, de tener sistemas de comunicación, de generar materiales, de contar con la colaboración de otros académicos y demás? Esto necesita financiamiento. Y de ahí viene. Ahí se instala y entonces nos da oportunidad de que ya en el 2008 echamos a andar la comunidad de práctica profesional, porque hubo todo eso. Y claro, ya para el 2009 empezamos a hablar de la reforma curricular. Nunca empezamos hablando en el 2008 de la reforma curricular, empezamos hablando de nuestra problemática general, de qué podemos hacer, qué queremos hacer y cómo determinar juntos un programa de trabajo. Y es hasta el 2009 que tímidamente empezamos a hablar de la reforma curricular de la educación normal. Como que saben que esto nos va a venir encima y más vale que lo estemos tomando. ¿Qué es lo que tomamos de la reforma integral de la educación básica? El enfoque. A fuerza teníamos que ir con el mismo enfoque, que es el de competencias. Nos gusten o no. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que no nos gusten, pero quién sabe si nos gusten. Pero es que ese era. O sea, no podía ser otro, porque educación básica ya estaba en el enfoque por competencias. Entonces ahora nosotros no vamos a tomar otro referente metodológico para eso, no, tiene que ser el mismo, si vamos a formar maestros para educación básica. La metodología que se usó, ya también se la conocen. Empezamos por definir las competencias genéricas. ¿Qué es eso? Pues son las competencias que debe demostrar cualquier egresado de una licenciatura, ya sea un abogado, un médico, un ingeniero, un profesor, cualquiera. Es luego las competencias profesionales ya son las propias de la profesión. Y en eso estuvo involucrado un grupo grande de maestros, que eso ya no es la comunidad de práctica profesional, se llamó el Grupo Nacional, que ahí los veían cerrados día y noche discutiendo para decir cuáles eran las competencias profesionales de un maestro de educación básica, porque son los que vamos a formar. Pues, ¿qué es lo que saben? Y era un grupo así como eran profesores y directivos de escuelas que ofrecen la licenciatura en educación primaria y en educación preescolar, y las que ofrecen la primaria intercultural bilingüe y la preescolar intercultural bilingüe, ahí todos juntos.
discutiendo estas cosas, desde luego conducidos por gente experta en el manejo de competencias, seguimos. Ellos son los que nos dijeron cuáles son, La verdad, uno las ve y dice, sí, es un profesor, debe ser competente para esto, para esto, para esto. Difícilmente podemos decirle alguna de esas competencias que no. Quizás podríamos ponerle más, pero también se dice que no podían ser tan extenso ese conjunto de competencias, ¿no? Porque luego a cada una de ellas hay que dar respuesta. Entonces, sí, claro, el primer conjunto de experiencias, de competencias que salí de ahí eran hojas, eran hojas de todo, y sí, ya cuando lo ves, te horroriza más el asunto porque dices todo lo que debe poder saber y saber hacer un profesor de educación primaria, un profesor de educación preescolar. Es una maravilla el hombre o la mujer. Sí, lo que les pedimos es muchísimo. Tiene que ser un buen comunicador y tiene que, bueno, ustedes saben, es una cosa bárbara. Y además saber de todas las disciplinas. Y no. Es un ser de veras especialmente, debe ser un ser especialmente formado, un profesional muy especialmente formado para que pueda hacer todo eso. Ya en el momento de ir viendo cómo es que se le da respuesta, pues entonces esa larguísima lista se fue achicando y achicando, porque pues también tienes que ver qué tanto te queda en las manos y sale a relucir aquello de que la formación docente es una educación a lo largo de la vida. O sea, no todo lo puedes lograr en un plan de 4 años. Y en ese entonces estábamos pensando en el plan de 5 años, de ahí empezó el asunto ese de los 5 años, de que no te alcanzaba por nada de esta vida, ¿no? Pues, ¿con qué das todo eso? Y había quienes proponían, no, pues no deben ser 5, deben ser como 6 u 8 años. Y, sí, claro, es mucho. Pero bueno, pues hay que irlo afinando y haciéndolo factible, ¿verdad? Acercándolo a la tierra el asunto. Bueno, de ahí, esas competencias profesionales es lo que determinó la malla curricular. O sea, finalmente la última colección de competencias profesionales es lo que dice, de todo esto tiene que saber un profesor, tiene que saber hacer un profesor. Entonces, debe haber una malla curricular que contenga esos trayectos formativos, ¿no? Tienen que estar formando y hubo un montón de recortes esos en qué otras cosas tienen que estar formado. No alcanza la vida. Entonces le tienes que dejar al resto de la vida muchas cosas. Y luego viene lo de las competencias disciplinares, que son las que determinan los trayectos formativos. El señor tiene que tener conocimientos de orden pedagógico, filosófico, psicológico, histórico, se empieza a salir aquello, pues empiezan a salir. Pero también tiene que tener conocimientos para poder aprender, porque va a aprender para el resto de su vida y enseñar. Entonces otro. Y tiene que estar al tanto de las nuevas tecnologías y tener acceso al idioma inglés, porque el inglés es el lenguaje académico internacional y porque, bueno, muchas cosas. Y eso es lo que va determinando esos trayectos curriculares, esas competencias profesionales. Y luego nos seguimos con las competencias específicas, ya es más terrenal. Entonces, porque hay más difícil, porque dices, bueno, ya sé todo eso. Y ahora, ¿con qué se come, no? ¿Con qué logras todo eso? ¿Con qué logras? Que los profesores tienen que, hace un poco un compañero me lo ponía así muy claramente, que en la parte de flexibilidad que debe tener nuestro currículum,
se debe señalar que hay áreas en las que no puede haber flexibilidad. O sea, no podemos permitir que haya un profesor, un futuro profesor, que diga, pues, ¿saben qué? A mí lo que me gusta es la historia. Y entonces, miren, todo esto del lenguaje y la comunicación, y las matemáticas, y las ciencias, no. Yo me voy por la historia. Bueno, eso lo podía hacer después, ¿verdad? De especializarse como maestro de historia, porque aquí va a ser profesor de primaria o de preescolar. Entonces, él tiene que saber todo. O sea, ¿cómo nos las podemos arreglar para que sepan todo y que lo sepan bien? Ya sé que eso todavía no es cierto, o sea, lo estoy poniendo a nivel de un ideal. Ya sé que todavía decimos, como cuando escuchamos a un profesor de primaria o de secundaria, que se habla ya más de asignaturas, que dicen, bueno, mi grupo no sale igual todo en matemáticas, ¿no? Tengo unos muy buenos, otros buenos y un montón de malos. Con nosotros no puede ser así. Ese es un enorme reto. Eso es lo que traemos en las manos. Con nosotros todos nuestros estudiantes, todos esos que van a salir como profesores, que en su momento van a hacer su trabajo recepcional y se les va a dar un título y van a acceder a una... Esos señores y señoras deben ser buenos en todo. Deben poder saber enseñar lenguaje y comunicación y matemáticas y ciencias y tecnología y todo eso que forman las asignaturas de la educación básica. Tienen que saberlo enseñar. Y para poder saberlo enseñar quiere decir que lo saben bien. O sea, porque eso de saber enseñar es una competencia, ¿no? Pero las competencias no surgen así, no, están ancladas, si no hay un conocimiento fuerte que dé lugar a... si no hay un conocimiento fuerte sobre el asunto, imposible que haya competencias sobre eso. Imposible. Si debe haber un conocimiento fuerte. Bueno, nos debe consolar que lo que tenemos que enseñarle a nuestros profesores, lo que debe haber en esos currículum, no es más que el nivel de la educación básica. Eso nos debe consolar. Si es de educación básica, debe tenerlo cualquiera, ¿no? No es la realidad, ya lo sé. O sea, no me estoy patinando, no estoy así flotando en la séptima nube. No, ya sé que no es cierto, pero es lo declarado. Es educación básica. Es lo que contiene un programa usualmente. Te dice, bueno, ¿cuáles son los propósitos? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son el área que aborda el programa? ¿Cómo se estructura eso en sus partes, unidades? ¿Y qué lleva adentro cada unidad? ¿Qué temas? Y luego la bibliografía. Bueno, esa ha sido una discusión bárbara con el grupo de trabajo de quienes estamos a cargo de la elaboración de los programas. Porque dicen, bueno, hasta ahí, entonces hay quienes dicen sí, hasta ahí debe ser un programa porque no estamos formando técnicos, porque el profesor debe tener la total autonomía para que, dados los lineamientos generales del programa, él pueda decidir por dónde lo toma, con qué lo toma. ¿Qué materiales elige? Y párenle de contar. Y si yo pienso en mi experiencia en la universidad, ciertamente así era. A uno no le dan un enorme legajo como programa, a uno le dan quizás que 2 cuartillas en que te dicen que
de esto, tú lo ves y dices, ah, pues ya lo entendí, ya vi este logo así, es con estos libros, y ya haces tu planeación, ¿verdad? Que dices, le voy a hacer de esta manera. Sí, preparas, en el tiempo que preparábamos las filminas, preparas tus acetatos, ahora preparas PowerPoints, bla, 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 tus lecturas, y ahí vas. Pero nos encontramos con una situación que sí debo decir. El trabajo de 4 años con nuestros compañeros lo que nos dejó ver es que hay una magnífica disposición para la tarea docente, sin duda, muchas cualidades para el desempeño de la tarea docente, pero muchas. O sea, esa personalidad que debe tener el profesor, el liderazgo que en su momento tiene que asumir, las tablas, ¿verdad?, con las que enfrenta las situaciones de hablar en público, de sentarse, de organizar, y una falla grande, que quién sabe de dónde viene, un conocimiento fragmentado de la asignatura, muy fragmentado. Era de aquí, de allá, y cómo se relacionan esas cosas entre sí, cómo se ordenan, cómo se articulan, cómo se reorganizan. No. La explicación más clara aún en muchos casos es no había un perfil específico para la enseñanza de la materia. O sea, no necesariamente los que estaban enseñando matemáticas, enseñanza en preescolar y en primaria, en esas licenciaturas, tenían una formación específica. O sea, no eran profesores de matemáticas de entrada que después se hubieran especializado. No eran matemáticos que después se hubieran especializado. No. Eran profesores generalistas que se interesaron en la materia. Y entonces es otro trayecto de formación. Es otra ruta, pero entonces esa lleva más tiempo. Entonces había que trabajar para ir integrando eso. Pero lo que me quería ir es a mostrar cómo en el programa vamos mucho más allá de eso. Y el programa, si queremos el desarrollo de competencias, el programa no se puede quedar en la parte de los conocimientos. Ese es el punto. Eso ustedes ya se lo saben de lo que viene. O sea, el conocimiento no es competencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero las competencias requieren conocimientos. Bueno, entonces, sí, el programa tiene un montón de conocimientos, pero tenemos que buscar que haya competencias. Y 2, tenemos que ver que la estructura matemática se mantenga intacta, o sea, que no la hagamos pedazos, y que esté montado en eso un finísimo acercamiento didáctico. O sea, la didáctica no tiene por qué ir a romper con la estructura matemática. Simplemente hay que acomodarla adecuadamente, respetando la estructura matemática, y entonces ya tenemos un buen acervo que nos permite trabajar pedagógica y matemáticamente de manera correcta. El punto está cuando le ponemos encima la tiendita de las matemáticas, la arruinamos, porque lo que aprenden nuestros niños es las matemáticas de la tiendita. No. La tiendita debe ser un lugar donde muestras que sabes matemáticas, no donde vas a aprender matemáticas. Y entonces, ¿cuáles son las matemáticas de la tiendita? Si quieren, llámenle aritmética, pero en serio. Entonces, por eso no le pusimos ni pensamiento matemático ni nada que no pudiéramos explicar. Que nos tardábamos 3 páginas en explicar qué cosa queremos decir con pensamiento matemático. No. Si decimos aritmética, yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Nos suena a números, nos suena a operaciones, a eso. ¿Sí? Pensamiento matemático, luego les tiene un rollo. Les pasamos, y ustedes me tiran varios.
seguro, pero nos tenemos que echar rollos, y con esto no. Si hacemos aritmética, yo creo que no hay vuelta, ¿verdad? No podemos pensar en otra cosa. Son los números y sus operaciones. Con todo eso le vamos enriqueciendo ahí. Pero hay actividades, y las actividades están por tema. Para cada tema hay actividades propuestas, sugeridas. Y para cada actividad sugerida hay productos. Y para cada producto hay una rúbrica. O sea, estamos poniendo como las piedritas. Algo que para el profesor que apenas se acerca a estos asuntos de la programación por competencias y qué sé yo, le sea útil. Que diga, ¿y eso aquí de dónde lo agarro? ¿Con qué se come? Ahí están, hay un montón de conocimientos, temas ahí, pero cada cosa está sustentada en una actividad que debe de estar claramente anclada en la acción profesional que va a ejercer el futuro docente. O sea, no vamos a estudiar matemáticas acá en el aire, ni psicopedagogía o didáctica acá en el aire, no. Tiene que estar anclado en eso. O sea, ¿qué quiere decir? En las matemáticas que el profesor va a enseñar. Bueno, todo ese discursito, hasta me gusta. Lo que cuesta trabajo es ponerlo en blanco y negro. Ajá. Entonces, a ver, ahora enséñame como que dónde está eso de que las matemáticas que el profesor quiere enseñar y que está anclado a su práctica y que, bueno, eso es lo que intentamos. Y esos son los materiales con los que vamos a trabajar. Unos materiales que tienen que ser materiales de enseñanza para poderlos anclar en la práctica. O sea, no les vamos a por eso elegimos eso para trabajar en estos cursos. El primer journal japonés que vi, yo que lo veo y digo, ¿y esto qué es? Bueno, lo puedo leer porque tienen el cuidado de que en un lado de la página está en japonés y el otro está en inglés, afortunadamente, porque mi japonés es muy pobre. Y entonces los veo y sus artículos tienen un volumen dedicado de un journal muy importante, es el de la Sociedad Matemática Japonesa. Es como si fueran nuestra Sociedad Matemática Mexicana. Bueno, pues ojalá alguna vez, ya casi estábamos en esa cuando trabajábamos mucho con la Sociedad Matemática, pero se nos han ido otra vez, a ver si nos volvemos a jalar. Que se acercó la Sociedad Matemática Mexicana a abrir una rama de educación. Bueno, aquí es más que eso. Tiene una ramota para la educación, o sea, la de los matemáticos, ¿verdad? Pero para los educadores matemáticos, para los maestros. Y le dedican el journal. Y entonces, ¿cuántas páginas está uno acostumbrado a encontrarse en una revista de estas indexadas si abren un artículo? ¿Cómo cuántas? 30 páginas. Si son cortos, ¿como de cuántas? En una revista de estas indexadas. Me refiero a la Revista Mexicana de Investigación Educativa, Perfiles Educativos, Educación Matemática. ¿Cuántas páginas? 4, 5, 7, los usuarios como 7, 8, y se van con los artículos que les dan mucho lugar, hasta 30. Bueno, estos importantísimos temas, una página. O sea, aquí choros no. ¿Por qué? Y en su prefacio sí lo dice. Porque este es un número de la revista que está enfocada a la práctica. Y la práctica tiene que ir a eso. O sea, nunca le preguntas a un profesor, o no le debes preguntar a un profesor, ¿cuál es el enfoque teórico en el que
modificaste el planteamiento de tu clase? Si lo que tienes que ver con el profesor es qué aprendieron sus alumnos, cómo se las arregló para que sus alumnos aprendieran esas cosas complejas que se propuso, cómo organizó su clase, cómo planeó eso, qué materiales empleó. Pero finalmente es qué aprendieron sus alumnos. Si sus alumnos no aprendieron lo que se había propuesto, la clase no fracasó, la clase fracasó, entonces hay que revisar por qué fracasó. Y eso no te lo explicas teóricamente, eso te lo explicas en las acciones del maestro. Yo no estoy diciendo que las teorías van para allá, ya les dije que de eso comemos. No, hay que saberlas. Pero cuando hablamos de la práctica, es eso. Y eso es lo que le debe, eso es lo que le llega a los maestros. Y cuando me encontraban los auditorios a los que asistían los maestros a estas conferencias, los auditorios como para 3,000 gentes, y que van todos con su cuadernito y su computadora y sus cámaras, y ahí están y se acomodan, y no crean que es en las grandes butacas, no, es bancas así de 10 por fila, y se acomodan y se hacen el lugar, y están ahí, quieren estar hasta adelante, y están listos a las pantallas, y qué dicen, y anotan, es porque no les están tirando el rollo. Están viendo a un profesor que está dando una clase con unos niños de verdad, y es un profesor de verdad, y qué aprenden y qué no aprenden esos niños. Y de ahí hacen sus análisis. Bueno, mañana les traigo un ejemplar de ese yoga para que lo vean. Esos son lindos, entonces me gustó por su cambio de... Pues te hablan de la suma, entonces viene un profesor y te habla de cómo le hizo para que sus niños entendieran qué es eso de la suma y cómo sumaron y bla, bla, una cuartillita, y te ponen unas conclusiones ahí, y el de la multiplicación y el de la resta, me gusta, sí, no se tiran otras cosas. Bueno, a eso me refiero con eso de que nos tenemos que anclar en la práctica. Eso no quiere decir nos olvidamos de las teorías. Las teorías están en otras partes, pero el estudio de las matemáticas no tiene que ver con el estudio y las concepciones filosóficas sobre las matemáticas. Pero las matemáticas son matemáticas, y en este caso no son solamente matemáticas, son las matemáticas de la enseñanza, las que están ahí en la escuela. Entonces tenemos que verlas ahí como son.